Para Buenos nosotros días. como universidad es un agrado poder organizar y difundir este conversatorio. También contar con la participación de María Soledad, de la Universidad Católica Argentina, de don Luis Vera, de la Universidad Austral, de Gastón González, que es de nuestra casa, y también estamos esperando la presencia de Juan Carlos Sierra. Reflexionar esta invitación que nos hace el Centro de Estudios Cervantinos sobre reflexionar sobre el futuro del libro impreso en este mundo digitalizado y con estas grandes bases de datos electrónicas, creemos que es central para la comunidad universitaria. Queremos que este sea un diálogo con todos, queremos que también todos los que están participando se sientan parte de esta reflexión y nos pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del chat que está en nuestro Zoom. Agradecer a nuestros expositores y también invitarlos a mirar los libros como una fuente de saber que necesitamos cada día más a nuestros estudiantes promoverlo. En este mundo también digital de redes sociales, de video, también el desafío nuestro es descubrir y reflexionar sobre el valor de la lectura para todos y todas. Muchas gracias y espero que sea un gran seminario para todos los que están participando con nosotros. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, señora rectora. ¿Tiene el director de comunicaciones el saludo del director nacional de Bibliotecas de Chile, que estaba grabado? Autoridades, académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad Miguel de Cervantes. Estimados directores de bibliotecas de las Universidades Católicas de Argentina, de La Salle de Colombia, Austral de Valdivia y Miguel de Cervantes de Santiago. Estimados asistentes virtuales a este especial evento interbibliotecario. Enterado de vuestro encuentro virtual que se desarrollará en el día de hoy, resulta un agrado para mí hacerles llegar en nombre de la Biblioteca Nacional de Chile los saludos más cordiales y los mejores deseos de éxito para este evento que por vez primera se realiza en forma telemática. Es de suyo importante que las bibliotecas como base sustancial, no solo de la guarda de conocimientos, sino que también de inquietudes, tengan un espacio de encuentro en que se dialogue sobre sus problemas y se avisore el porvenir. Más aún en una época donde el mundo del libro en general y la amplia variedad de publicaciones existentes han experimentado notables cambios por su digitalización, pero manteniendo siempre sus contenidos indelebles en el tiempo. Están ocurriendo profundas transformaciones en cuanto a la producción de libros y artículos relacionados y las bibliotecas han debido adaptarse a las nuevas realidades y a las que como consecuencia de las nuevas tecnologías indudablemente vendrán. El futuro nos obligará a una adaptación cada vez más veloz, para la cual debemos estar preparados. Estamos seguros que el diálogo en este evento será profundo y por ende sus conclusiones serán sólidas. Nos permitimos saludar a la Universidad Miguel de Cervantes por esta especial iniciativa. No por nada representan el símbolo del libro y del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyos ejemplares habitan en todas las bibliotecas del mundo. Un afectuoso saludo a quienes asisten a este evento y que han conocido siempre el notable quehacer e importancia de la biblioteca en toda casa universitaria. Éxito en esta noble labor, queridos colegas. Muchas gracias. Vamos a leer brevemente el currículum de los participantes. Es realmente impresionante la calidad que tienen nuestros participantes hoy día. Todos con una férrea formación en el mundo de los libros, en la formación de biblioteca. Y lo que he advertido y les señalaba en la reunión preliminar, ellos, los cuatro, aman esta profesión. Se sienten en la profesión, la consideran suya y más que nada la disfrutan. Y eso esperamos recoger hoy día. Doña María Soledad es directora de bibliotecas de la Universidad Católica de Argentina, bibliotecaria documentalista de la Universidad del Mar del Plata, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Argentina,
Dicta clases como profesora en materias de bibliografía en la carrera de bibliotecología de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha formado parte de las jornadas de la biblioteca virtual y del Latin American Advisory Board. También forma parte de la red de bibliotecas de universidades católicas de la República Argentina. Don Luis Vera es bibliotecólogo, estudió bibliotecología en la Universidad de Chile y es máster en gestión técnica de Cataluña. Pertenece a la Comisión de Directores de Bibliotecas del Consejo de Rectores. Don Juan Carlos Sierra Escobar estudió sistemas de información, bibliotecología y archivística en la Universidad de La Salle. Es director de Biblioteca y Recursos de Apoyo de la Universidad de La Salle. Ha sido coordinador del Servicio de Información de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y es jefe del Servicio Público de la Universidad del Externado de Colombia, Económicas y Sociales, en temas de bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle. Don Gastón González Carreño estudió bibliotecología y documentación en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es magíster en educación. Ha sido director de biblioteca de la Universidad Miguel de Cervantes desde hace 23 años. Anteriormente fue director de bibliotecas en la Universidad de Chile durante 9 años y es profesor de la Escuela de Derecho. Como ven ustedes, todos tienen una sólida formación en este campo en el cual se desempeña. Y como les reitero, los 4 aman su profesión. Vamos a tener entonces un encuentro y un diálogo con personas que vibran el libro. Tenemos algunas preguntas que está abierta al diálogo para los participantes. ¿Cuál es el futuro del libro impreso? ¿Qué pasará con las suscripciones electrónicas? ¿Evolucionarán a través de bibliotecas? Esa es una primera pregunta y la dejo extendida a cualquiera de los 4 que quieran participar. Bueno, buenos días a todos. Disculpen la demora en la conexión. Para mí un placer estar acá con colegas y con personas que como yo pues viven y sienten el libro y las bibliotecas. Esa pregunta de qué pasará con el libro impreso y qué pasará con las colecciones electrónicas. Yo siento que, digamos, que llevamos un camino recorrido y que todavía hay muchas cosas por construir, pero creo que digamos, van a continuar de manera híbrida. Es decir, que el libro impreso, digamos, continuará por muchas generaciones, pero el libro digital también con sus grandes bondades, pues cada vez, digamos, estará mucho más cercanos. De pronto, las personas de generaciones anteriores, como la mía, pues tenemos mucho más romanticismo por el tema del libro impreso, pero pues las nuevas generaciones que nacieron nativos digitales, que siempre han conocido el libro digital, ya no tienen, o sea, no tienen tanto problema con acercarse a él. Es decir, que yo creo que van a convivir de manera conjunta con los beneficios que cada uno ofrece. Bien, ¿qué piensan los demás? A ver, yo estoy de acuerdo. Lo que creo es que respecto a... considero que el libro impreso va a mantenerse sobre todo en una generación que todavía requiere, ¿no? El soporte impreso para hacer esa lectura profunda, intimista. Todavía la tecnología no le da esa prestación a quien tradicionalmente aborda el conocimiento. Las nuevas generaciones, como decía, nativos digitales, su contexto dentro de la tecnología para el aprendizaje o para la lectura ya es natural. Lo que me parece que es interesante y queda como desafío es entender cómo va a evolucionar el libro electrónico en realidad, porque nosotros estamos haciendo como un traslado del formato impreso a lo electrónico y en realidad hoy la tecnología le da una cantidad de características al libro electrónico que transforma la lectura electrónica inclusive, ¿no? Creo que eso lo hablaremos más adelante, pero es interesante también reflexionar en todo
tanto para el aprendizaje como para la lectura recreativa, y se contenidos con las prestaciones que va a dar el entorno digital para el libro electrónico, y por lo tanto van a ser otras habilidades de lectura. Entonces, mirarlo, ¿no? Un poco esa convivencia de agilizar, ¿no?, el soporte para aprender y estudiar. Bueno, hay el libro impreso va a continuar existiendo durante algún tiempo, tal como fue manifestado, ¿cierto? Ahora, lo que sí está sucediendo al interior, bueno, existen varios peligros acá con respecto al libro impreso. Una es los altos costos de impresión que están, que cada vez van más en aumento. Y lo otro es la comercialización de los libros, y eso atenta contra todo esto. Después está que en las mismas bibliotecas el libro impreso, ya por lo menos en el caso particular, los libros que son de texto propiamente tal, ya no estamos comprando tantas copias como antes, es decir, tenemos que tenerle por cada 7 estudiantes un texto o 15, etc. Entonces está bajando el volumen de la compra por cada título, en ese sentido. Y en el otro contexto, además, está que, por lo menos en el caso nuestro, siempre buscamos si hay está el libro electrónico para que acompañe a este texto que lo tendemos en papel, sobre todo para aquellos estudiantes que no tienen acceso en forma fluida a Internet o en sus lugares en el hogar, o que quieren venir a la biblioteca a consultar, o el que tiene acceso lo toma desde su, ¿cómo se llama?, desde su domicilio, donde vive, donde toma la pensión, desde su ciudad, donde sea. Igual manifestaba aquí, ¿cierto?, con nuestra colega de Argentina, los libros van evolucionando, van a ir evolucionando y van evolucionando hacia un sentido ya no tan estricto como el libro propiamente tal, sino que están enriquecidos, van enriqueciéndose con contenidos externos que acompañan y al final se van a transformar en un recurso didáctico para la enseñanza, para el aprendizaje, para la investigación. Eso. Bien. Ah, Gracias, muchas gracias. Falta el don mire, Gastón, falta nomás. Sí, yo tengo una particular experiencia respecto al tema del libro, tanto impreso como virtual. Nosotros hemos vivido un periodo de pandemia que ya, bueno, vivimos también una especie de estallido social acá, que fue como la antesala a un fenómeno que nos alejó de la universidad y también de las bibliotecas, alejó a los usuarios. En esa época, antes digamos, de la pandemia, el libro impreso era el de más uso que nosotros teníamos, en ese sentido. La biblioteca virtual era una biblioteca, estamos con nuevos servicios, fundamentalmente, pero la biblioteca local, que era en base al libro impreso, nos sustentaba, digamos, como servicio. La pandemia nos generó un cambio que fue bastante fuerte, digamos, de manera tal que las colecciones de libros impresos quedaron prácticamente estancadas en el sentido del uso, y debimos asumir el hecho de utilizar el servicio de biblioteca virtual. Y en ese sentido los libros electrónicos pasaron a ser
el pan de cada día para nosotros, ¿ya? El servicio de libro, el servicio de biblioteca virtual, y particularmente lo que fue el libro electrónico, asumió un rol en la biblioteca de la Universidad Miguel de Cervantes para sus usuarios, que modificó la gestión, el estilo de gestión que nosotros teníamos como biblioteca, pero a la vez en el uso, el consumo del libro virtual, al punto que hoy día ya no nos parece raro el reemplazo del libro virtual. Prácticamente ha superado en el consumo, digamos, en el uso con los usuarios, al libro impreso. Eso ha traído consecuencias particularmente importantes para nosotros, porque nos dimos cuenta de algo que yo creo que a nivel de paradigma uno les puede pasar, en el sentido de que teníamos una visión acerca de que el libro impreso se iba a mantener siempre bastante potentemente en los usuarios. Sin embargo, nos dimos cuenta que había una cantidad de publicaciones electrónicas y de libros en las universidades, en América Latina, que estaban disponibles en formato electrónico y que perfectamente podían suplir al material que teníamos impreso. Y logramos cubrir bibliográficamente los programas en este periodo, de manera tal que el estudiante pudiese tener acceso tanto a la literatura virtual, que era la novedosa, digamos, y asimismo a la literatura virtual del libro, que reemplazaba el impreso que teníamos en las colecciones, que eso tiene que ver con lo que decía el señor Vera acá con respecto a los textos que generalmente como bibliotecas tenemos que tener como estándar, ¿ya? Así que vivimos una experiencia que nos permitió ampliar la cobertura bibliográfica. En ese sentido, yo creo que el libro electrónico se ha posicionado, y lo vemos no como una alternativa, sino como un complemento que en el futuro va a ir reemplazando este texto impreso. Y no lo vemos a corto plazo, sino que ya lo estamos viviendo. Puede ser que, claro, a nivel notamos que los costos son mucho más altos los libros impresos, nosotros lo sabemos. El tema del espacio físico, y eso es una cosa que valoramos mucho de los libros electrónicos. Resolvimos el tema del espacio físico, porque podemos tener hoy día 50.000 títulos en la nube, y no necesitamos espacio físico. Entonces, ese es un aspecto que es muy relevante a la hora de tomar decisiones con respecto al desarrollo de colecciones, por ejemplo. Eso en particular. Bien. Después, bien, seguramente, claro, con el tema de las suscripciones de publicaciones periódicas nos va a surtir o nos va a presentar desafíos también importantes, pero en particular yo creo que con respecto al futuro del libro electrónico está muy determinado precisamente por un fenómeno que vivimos nosotros prácticamente todos en el mundo. Yo creo que, qué pena, complementando pues algo a lo que han dicho los colegas, a nosotros nos pasó, digamos, algo muy, muy parecido, y es que obviamente nosotros venimos creciendo en libros electrónicos, y eso es una tendencia ya de varios años, desde antes de la pandemia. Entonces, digamos, desde antes de la pandemia ya veníamos como que disminuyendo la cantidad de libros físicos que adquiríamos, y adquiriendo mucho más libros electrónicos. Obviamente la pandemia aceleró muchas cosas, pero también complementando un poco lo que dice Gastón, y quitándole un poco el romanticismo al libro electrónico, pues también tenemos el tema de costos y el tema de presupuestos que son limitados. El libro electrónico es muy costoso, entonces nosotros también tratamos de mediar. Entonces, en ese afán de, sí, libro electrónico, por supuesto, por todos los beneficios que tiene, pero también mediémoslo con el mercado editorial, porque pues lamentablemente el mercado editorial tiene unas condiciones que son muy, muy, muy rígidas. Ha venido mejorando en los últimos años y cada vez son más flexibles,
pero hace muy pocos años, si uno quería comprar libros electrónicos, lo obligaban a comprar cantidades y obligaban a ciertas cosas que subían mucho más los costos. El mercado ha mejorado sustancialmente, digamos nosotros, acá específicamente, entonces decimos libro electrónico, sí, libro electrónico, digamos, temas transversales, porque no queremos llenar las estanterías, como lo decía Gastón, de las 70 químicas, las 120 matemáticas, los 200 cálculos. Entonces, por supuesto que libros transversales o sí le damos prioridad al libro electrónico. Como lo decía Luis, también le damos mucha prioridad al libro físico, al libro digital, que tiene beneficios sobre el físico, que tiene sonido, que tiene mapas, que tiene imágenes en tercera dimensión, que tiene ejercicios, es decir, que potencia todo ese tema de aprendizaje, pero por supuesto que sí. También le damos prioridad al tema de libros que se desactualizan muy rápido, porque a veces en las bibliotecas el proceso de selección, cotización, importación, registro, ingreso, luego la salida, bueno, eso es algo burocrático, es decir, que en ese tipo de temas decimos o sí, libro digital, pero también tratamos de mediar en esa relación costo-beneficio. Digamos, hoy en día hemos optado mucho por capítulos de libros digitalizados, obviamente en el marco de la ley, por supuesto, pero también hemos dicho, no necesitas el libro completo, no lo suscribamos y lo paguemos 1, 2, 3, 4 veces, no, digitalicemos un capítulo en el marco de la ley, como siempre lo menciono, pero entonces yo creo que ese futuro, libro físico, libro digital, y en especial dentro de las bibliotecas, va a estar, pues está muy mediado por ese querer más el digital, pero también por ese mercado editorial que cada vez ofrece más cosas, pero que también tiene que estar pues mediado por el tema de los costos, porque pues el dinero está ahí y hay que saberlo optimizar de la mejor manera. Bien. De la señora María Soledad parece que quería decir algo, me parece. Quería agregar algo un poco a sumar a lo que están comentando respecto que para las bibliotecas en particular es un gran desafío porque en realidad cambia el concepto de colección. Nosotros con el libro electrónico no somos, podemos ser propietarios, pero no necesariamente somos propietarios de los contenidos, damos acceso. Por lo tanto, nuestro rol respecto al libro es completamente diferente. Y justamente un poco por lo que dice Juan Carlos, ¿no? De estas propuestas editoriales cambian los modelos, es decir, los modelos del libro electrónico son variados. El libro impreso es el libro impreso, lo compro y lo pongo en el estante, o un alumno lo compra y lo tiene. Hoy el modelo del libro electrónico es muy variado por el modo de venta, puedo comprarlo por suscripción o puedo comprarlo a perpetuidad, pero también el nivel de acceso, puedo prestarlo o no prestarlo, puedo tener muchos usuarios al mismo tiempo usándolo o no. Y hay modelos nuevos donde tiene que ver más con el uso, es decir, que son grandes colecciones donde solo la biblioteca paga por el uso que hacen sus usuarios o su comunidad sobre determinados contenidos, es decir, sobre una parte del libro. Entonces, es muy interesante reflexionar sobre el libro electrónico, pero en el ámbito de las bibliotecas también es interesante reflexionar, qué es lo que nosotros, cuál es nuestro concepto o cuál es nuestro modelo de colección. Cambia completamente, porque justamente todos estos modelos impactan completamente en el desarrollo de las colecciones. Ya no tengo los contenidos, no son míos, la disponibilidad no depende solo de mí, y por otro lado, la manera en que va a apropiarse el usuario de ese contenido o el lector de ese contenido es completamente diferente. Puede leerlo en la pantalla, puede bajarlo a su dispositivo, puede justamente leer por partes, puede escuchar, puede interoperar o navegar dentro de ese texto. Es decir, que es muy interesante, porque uno imagina el paralelo entre el libro impreso y el libro electrónico, y creo que justamente con ese enriquecimiento que tiene el libro electrónico, se disparan un montón de posibilidades que todavía tenemos que trabajar y desarrollar, ¿no? Y madurar. Un punto son los costos, y por otro lado, lo que el mundo editorial impone al libro electrónico, donde el bibliotecario, en este caso como intermediario, no necesariamente puede decidir o definir cómo quiere su colección o cómo quiere ofrecer el libro, ¿no? o sus contenidos. Así que creo que estamos en un momento de transición muy interesante para hacer estas reflexiones. Gracias, María Soledad. Don Luis Vera Cárter, a lo mejor puede agregar algo, o sea, que ya se han dado muchas opiniones,
pero a lo mejor Sí. el sur de Chile, con sus bosques feraces, nos pueden dar alguna idea verde nueva. Sí, bueno, algo más, o sea, estamos totalmente de acuerdo, estamos afectos a todo lo que el mundo editorial nos impone con sus modelos de negocio. Pero en ese sentido también nosotros podemos hacer presión a que ese modelo de negocio cambie y en algunos casos ha ido evolucionando. O sea, recuerdo en algunos casos, hace 15 o 20 años atrás, ofrecían una base de datos o de recursos de libros electrónicos en 15, 20 mil dólares y teníamos que ponernos de acuerdo para decirle no, no te lo compramos porque eso es mucho para nosotros y bajar a un nivel que se pueda. El problema está cuando algunos de nuestros compañeros, colegas, becas, no, yo lo necesito, lo pago. Entonces el modelo de negocio ya se caía. Pero bueno, pero así se ha ido de alguna manera. Uno, en el sentido de la compra, si no está de acuerdo con el precio, uno no debería comprar por mucho que lo necesitara. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos acá, no importa qué pase. Por otro lado, en el sentido del cambio que estamos haciendo del libro impreso al virtual, eso también está casi, por lo menos en principio, directamente relacionado con lo disciplinar. No todas las disciplinas tienen un uso tan grande de los libros electrónicos. No significa que no lo usen, pero si en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso del área de medicina, por ejemplo, ya el año, bueno, no el año pasado, pero hace 2 años atrás compramos solo 5 textos, ¿ah? Porque lo demás lo tenemos en línea, lo mantenemos en línea. Claro, vuelvo al sentido de los costos también mencionados acá, en que siempre estamos peleando porque no nos aumenten el 7%, porque el 7% que nos aumenten o no nos aumenten porque el dólar subió a cifras estratosféricas, porque todo eso repunta, nuestros presupuestos no aumentan, yo no creo que aumentan al mismo nivel, entonces siempre se van afecto a eso. Entonces uno tiene que ser demasiado racional en el sentido cuando está comprando estos recursos a nivel electrónico. Nosotros tenemos una parte de que compramos y otra parte que suscribimos. Y lo que compramos es más o menos el 20%. Que en algún momento igual va a ser un problema, porque tienes que mantener eso disciplinar que estás comprando, mantenerlo a través del tiempo. ¿Ah? Siempre esto está muy relacionado, bueno, con nuestros usuarios, los intereses que tengan, el uso que le den a lo que nosotros estamos adquiriendo o poniendo a disposición de ellos, y lo otro es los presupuestos que... Bien, gracias. Bueno, hagamos la segunda parte de estas preguntas, porque después vienen las preguntas de la audiencia que ahí ya se están viendo. Las 2 preguntas que dicen: ¿qué futuro tendrán los archivos electrónicos bibliotecarios, tanto en cuanto pueden ser reemplazados por los archivos electrónicos que están en la nube? ¿Se considera viable la nube pueda tener almacenado? ¿Qué tan grande va a ser la nube y cuánto, y cómo vamos a participar? ¿Cómo lo ven ustedes, que son los expertos en este tema? Adelante, por favor. Si no hay apuro, ladies first, y le damos la palabra a Matías. Bueno, yo creo que hay muchos proyectos internacionales digamos, de bibliotecas, ¿no?, que conservan y promueven la digitalización de los contenidos que tienen las propias bibliotecas. Hay un montón de universidades en Europa, en Estados Unidos, mismo en América Latina, que están digitalizando sus propios materiales y poniéndolos en la nube. Creo que sí, se va a ir a la nube concretamente, pero no es algo que va a ser una responsabilidad única de algo externo, sino que
creo que la humanidad, digamos, todo el mundo va a estar colaborando en esa nube, creo que sí. Ahora, hay una, es decir, no sé bien a qué apunta la pregunta, pero creo esto respecto a que las colecciones impresas valiosas serán objetos de museos dentro de las bibliotecas y se van a mantener impresas, donde ese objeto va a tener el valor de su contenido, pero también va a tener el valor arqueológico, de entender qué pasó y por qué se construyó ese libro de una determinada manera. Y luego, dentro de muchos años, probablemente con todos estos proyectos y actividades que se van desarrollando de digitalización de los contenidos, se va a generar una mega biblioteca digital en la nube donde se consultará de una manera única o no, pero que sí va a formar parte de una gran nube. Yo creo que sí. No puedo decir en cuánto tiempo, obviamente, pero creo que vamos camino a eso. Pues yo, digamos, yo creo, estoy muy de acuerdo con, digamos, con Soledad. Digamos, en el caso específico nuestro, hoy en día, digamos, mucha de la producción que tiene la universidad, saliéndome de la biblioteca y yéndome a la editorial de la universidad, digamos, ya es virtual. O sea, digamos, hay mucho material que ya la misma universidad está tomando la decisión de lo voy a hacer virtual. Entonces, ahí hay un futuro en que mucho de lo que se está produciendo hoy en día, pues ya es virtual. El tema de digitalización también, yo esperaría, digamos, que en el futuro, para evitar trabajos repetidos, porque también siento que hoy en día puede estar pasando eso, y es que muchos digitalizamos cosas, ¿no? Pero obviamente, pues por el tema de derechos de autor, pues no podemos colocarlas en acceso abierto, sino únicamente las dejamos pues para nuestra comunidad, que es con las que tenemos, digamos, los permisos, pero yo creo que en el futuro debería haber muchas más instituciones aportando como a esa gran biblioteca. Yo creo que la ciencia abierta pues está ahí. Cada vez más el mundo va a defender que los contenidos sean en acceso abierto. Obviamente ahí están las editoriales, uno sabe pues todo lo que significa ese mundo editorial, pero creo que la ciencia abierta va a poner un referente y cada vez va a haber más materiales en acceso abierto y cada vez, o eso sería lo que esperaría, haya muchas más instituciones colaborando para que haya más materiales digitalizados que estén en acceso a muchas comunidades y no solamente a las propias, es decir, que sin saber cuándo, pero creo que vamos para allá hacia una biblioteca digital con muchos contenidos. También comparto, digamos, nosotros tenemos acá una colección antigua y nuestros usuarios, pues ahí sí me voy al tema romántico otra vez, o más que romántico, pues el tipo de papel, o sea, miran muchas más cosas que no solamente leer el contenido, sino todo lo que significa el papel, las imágenes, el mismo el empaste que tenía, bueno, cosas, otro tipo de lecturas, es decir, que hay mucho libro antiguo que sí, por más que se digitalice el contenido, pero que continuará mucho ahí en lo físico. Mira, quiero retomar un poco lo que decía Soledad. Ahí nosotros, yo creo que históricamente generalmente vamos a tener estas bibliotecas de libros impresos. No sé si es por un problema de tradición, pero sí, yo creo que hay en la cultura humana, el conservar, bueno, parte de nuestra formación bibliotecológica también nos dice eso, digamos, que la conservación del material bibliográfico va a tener ese espacio y yo creo que eso no va a cambiar, lo hemos tenido, digamos, desde que existen las bibliotecas, ¿ya? Yo creo que generalmente las bibliotecas como misión tienen ese el papel de conservar. Que claro, hoy día, por ejemplo, existe y nosotros estamos abocados al tema de los repositorios, por ejemplo. En las universidades, los repositorios constituyen
esta herramienta nueva de material electrónico de lo propiamente local. En Chile se propende a hacer uso compartido de estos recursos porque permiten acceder a más información y permiten colaborar, permiten compartir. Nosotros sabemos que en América Latina, por ejemplo, tenemos varias bases de datos que son de acceso abierto y que se crearon particularmente así. Por ejemplo, yo me acuerdo de Redalyc, que es una fuente de información de publicaciones periódicas donde la ciencia abierta está ahí representada. Nosotros creo que como América Latina hemos trabajado en eso y distinto que como en el primer mundo el negocio parece ser distinto y ahí lo comercial es bastante más potente, pero vemos que el conocimiento en materia de acceso abierto es una tendencia que lo vamos a vivir, que lo vamos a poder compartir y que va a abaratar en gran parte el tema del acceso. Lo estamos experimentando hoy día. Yo creo que eso como lo decía por ahí Soledad, hay un ejercicio interesante de que en la nube vamos a tener quizás una biblioteca mundial, quizás vamos a tener una biblioteca mundial donde confluyan estos recursos. Yo creo que eso es relevante y yo creo que el movimiento de acceso abierto está por eso. Creo que ahí hay un tema interesante de abordar y creo que es el camino que yo creo igual a las empresas, a editoriales no les conviene mucho, sin duda, pero creo que nos dimos cuenta, por ejemplo, con el tema de la pandemia, el hecho mismo que se reconoce potentemente que la ciencia compartida genera resultados a corto plazo y buenos resultados, y eso beneficia a la población. Y ese es un tema que yo creo que se ha aprendido ahora y que creo que se va a mantener en el tiempo. Eso. Bien, las universidades están aportando mucho. Gracias. Sí, pues las universidades aportan mucho en eso. Bien. Don Luis Vera Carter. No sé si quiere agregar algo. Sí, yo algún comentario puedo hacer. Bueno, la biblioteca en general están generando sus archivos desde el punto de vista de los conocimientos generados en la universidad, a objeto de mantener esto y preservarlo en el tiempo, porque es una de las cosas que siempre, bueno, cuanto la universidad más años tiene mayor conocimiento almacenado que no se debe perder, ¿no? Almacenado, digo, estando en papel, porque el papel igual se deteriora y igual en algún momento se pierde, y si se pierde, generalmente tenemos muy pocas copias de eso, se pierde y se perdió la información. Muchas veces no ha estado en ninguna parte más. Con suerte ojalá hayan hecho el depósito en la Biblioteca Nacional del país y ahí se puede recuperar. Ahora, todo este conocimiento, claro, va a ir yéndose hacia... Todos estos recursos se van a ir hacia la nube, porque ya en las bibliotecas o en las unidades de informática que tenga cada universidad o biblioteca, va a ser difícil igual mantenerla, porque el espacio es lo mismo, o sea, igual. Y además aquí se junta el hecho de tener que compartir la información entre todos. El acceso abierto que se mencionó, las universidades en particular siempre han estado proclives al acceso abierto a la información. Nunca, o sea, muy poco es lo que no se comparte. En el caso nuestro aquí, todas las tesis que nos entregan en formato digital quedan abiertos para todos. No sucede porque son diferentes políticas en todas las universidades, tienen diferentes políticas. Solo aquello que tiene con restricciones son lo que nos sale. No sale, digamos, hacia afuera, incluso internamente.
Bien. Y en el caso de las colecciones antiguas que tiene, en el caso particular, nosotros tenemos aquí una conservadora que está tratando de recuperar todos aquellos libros antiguos que tenemos, tratando de limpiarlos, corrigiéndole los empastes, eso tan interesante que decía Juan Carlos, ¿no? Incluso, bueno, uno de los libros más antiguos que tenemos es de 1649, entonces no debemos perderlo, y en algún momento tendremos también que, con mucho cuidado, digitalizarlo, para que quede ahí, aunque no sea de lectura o consulta de un gran número de personas, pero sí de la preservación del conocimiento es importante. Bien, gracias. Han llegado dos preguntas desde la audiencia, que se las quiero transmitir. La primera dice, ¿qué va a pasar con los derechos de autor en este mundo digitalizado, con nube electrónica, etcétera? Y dos, las razones ecológicas, que ahora ya no está en el papel, está en el electrónico, ¿cómo cambia eso? Y después la última pregunta para que se despidan, pero eso estas dos contestémoslas ahora, por favor. Así que está la pregunta en el piso, como decían, si tuviéramos presencialmente, la pregunta está en la audiencia. Si no se deciden... Bueno, Juan Carlos, ya. Pues yo hablo, digamos, acá desde nuestra experiencia. Con las colecciones electrónicas, pues se ha tenido un avance en el tema del derecho de autor. Aquí en el país, digamos, existe el Centro de Derechos Meprográficos, y eso, digamos, como que nos pone en un tema legal ya todo el tema de digitalización. Porque a veces uno, pues, podría como que digitalizar libros completos. Uno mismo que ha sido profesor de pronto puede haber pecado por subir a un aula de Moodle un libro con copyright completo, digitalizado. Pero pues digamos, finalmente ahí también hay que tener en cuenta el derecho de autor, porque pues las personas que escriben y que viven de eso, pues necesitan, el mercado necesita que haya un reconocimiento de eso. Entonces, creo que ahí se está haciendo un avance con este tema de las sociedades colectivas de derecho de autor, que le cobran a las bibliotecas por esas digitalizaciones, y pues que el ideal es que eso terminara pues en los autores, viéndose para que el mercado siga. Creo que ahí tendrá que haber un avance, y pues obviamente con todo el tema de las licencias Creative Commons, que pues ya hay mucho material que sale libre. O sea, antes teníamos solamente el tema en copyright y ya. Entonces, pero hoy en día hay muchos más tipos de licencias que los mismos autores ya conceden y dicen como puedes compartirlo desde que no lo modifiques, o puedes compartirlo siempre y cuando me reconozcas, o puedes compartirlo en otras condiciones, pero no comercial, para sacar de explotación. Bueno, todo ese tipo de cosas, pero creo que ahí va ese tema, de pronto un poco lento en sus inicios, pero que está agilizándose cada vez más para adaptarse a estas nuevas circunstancias. De pronto algo de la pregunta anterior que lo tocaron, bueno, no tiene que ver tanto con eso, pero no quisiera que se pasara. A pesar de la debilidad del papel, pero el papel antiguo, 500 años, no tiene libros de 1500, y ahí están. Esos libros de 1500, ahí están. Con el tema digital también hay que pensar muchas más cosas que afortunadamente ya se están pensando, pero es que los programas se vuelven obsoletos. Yo hoy en día trato de abrir un CD de una tesis de hace 20 años y ya no abre. Y no es que el CD se haya deteriorado, es que el software en el que lo hicieron, no. Entonces hay que pensar muchas más cosas que de pronto a veces uno por la inmediatez no piensa. A veces uno piensa solamente en demos acceso ya, que es bueno, pero también demos acceso ya, pero aseguremos que en 100 años ese libro que nació digital se pueda seguir consultando, ¿cierto? Y eso significa pensar en los formatos y significa pensar en migraciones y cambios, porque pues hoy en día a uno le parece pues un tipo de programa, pero es normal que todos lo conozcan, pero en 100 años se conocerá. O sea, cosas de ese estilo. Yo creo que como digo, es de la pregunta anterior, no tanto de esta, pero que creo que tienen que pensarse, y que creo que las bibliotecas también tenemos que pensar, para que cada vez haya formatos más transversales, para que haya posibilidades de migración. Digamos, hoy en día nosotros aquí, volviendo al tema del derecho de autor con las tesis,
ellos nos firman un documento de autorización de publicación y un documento que nos autoriza a que lo podemos migrar de formato dentro del tema legal, a que yo lo puedo cambiar de formato por los formatos venideros que vengan para asegurar que en el tiempo se pueda conservar. Eso en el pasado no, digamos, no se pensaba tan claro. Y ahí está. Entonces, creo que el tema de derechos de autor ahí va evolucionando, pero todavía le falta mucha más agilidad. De pronto nacen más documentos mucho más rápido. Aquí nos pasaba en la Biblioteca Nacional, como lo decía Luis, acá se hacía depósito legal de los libros físicos, pero hasta hace muy poco no se hacía depósito legal de los libros electrónicos, ya se hace. Pero bueno, y todos esos que se quedaron ahí, o todo eso que nace fuera del mercado oficial del libro, porque con el mercado oficial del libro, pues muy bien, y su SBN, y bueno, todo ese tipo de cosas, y su depósito legal, pero hoy en día hay mucho conocimiento muy valioso que nace en otro tipo de formatos, que pues no tendrá esos canales oficiales del libro, pero que tiene conocimiento valioso y que también hay que pensarlo para asegurarlo para el futuro y que no se pierda pues ese conocimiento, porque finalmente la historia humana, pues eso es lo que, digamos, la enriquece de poder aprender de lo pasado. Entonces, creo que hay un amplio camino todavía por recorrer. Yo quería hacer un comentario, Juan Carlos, a lo que vos hiciste respecto a esto, que me parece que es muy interesante, porque para, digamos, desintegrar un poco una fantasía de que lo electrónico es más económico, y en realidad, si uno se pone a observarlo desde el punto de vista que vos estás haciendo respecto a que tenemos que conservarlo, y asegurar esa migración de formato, eso tiene un costo muy alto y alguien se tiene que hacer cargo. Es decir, si bien el costo del libro impreso es el mantenimiento en el estante o la impresión en su soporte, los contenidos electrónicos, los recursos electrónicos, el libro electrónico, si bien nace de una forma más económica, a largo plazo tiene un costo muy alto, muy alto, que yo no sé si las instituciones y los responsables de gestionar esos recursos cuentan con recursos económicos para hacer esa preservación que vos mencionás y esa migración de formatos que asegure de acá a 100 años, a 500 años, que ese contenido sea accesible. Y eso es un gran desafío para las bibliotecas y un gran desafío también para la humanidad desde los roles que se cumplen en esa gestión del conocimiento, de quién se hace responsable de que ese contenido sea accesible, que está en la nube, y que sea accesible en ese cambio y de variación de formatos, ¿no? Entonces, ese punto me parece que es muy interesante para pensarlo, para reflexionarlo, sobre todo desde el punto de vista de la instrumentación tecnológica, pero también de los costos que impactan en lo económico dentro de las instituciones. Con respecto a lo de derechos de autor, a mí me parece muy interesante un poco, bueno, qué va a pasar, y que no solo desde el punto de vista de las licencias, que creo que eso es un aporte fundamental, las Creative Commons. Por otro lado, algo que creo que está resurgiendo y que está muy vigente es, bueno, existe, por supuesto, la vigencia de los derechos de autor, pero también el control del plagio, porque en la misma dimensión que se utilizan los contenidos y hay derechos sobre esos contenidos, hay un mal uso de esos contenidos donde se llega, ¿no?, involuntariamente muchas veces al plagio y no hay control de todos estos derechos de autor. Creo que ahí también las universidades tenemos un rol importante, las bibliotecas, por supuesto, de entender, ¿no?, estas similitudes que se dan en los contenidos y que no se controla el derecho de autor, pero tampoco se controla o se hace efectivo ese derecho de autor para que se utilice de acuerdo a lo que el autor dijo, de cómo se quiere que se usen sus contenidos, ni tampoco de quiénes usan y cómo usan esos contenidos, no necesariamente por lo comercial, ¿no?, sino en el uso académico de la información. Así que bueno, ese era mi comentario. Bien. Sobre derechos de autor. Adelante. Sí, bueno, bueno, se nos agregan costos a todo esto, ¿no? Primero, ¿cierto?, con el asunto de la digitalización, que claro, bien mencionado con María Soledad, en que, claro, tenemos todo un equipo en que está digitalizando un libro, después a un diagramador, después un revisor, que todo quede ok como está,
después colocarlo en la nube o en un servidor y colocarlo a disposición y mantenerlo. Todo eso significa costos que a veces, como es personal de la institución o de la unidad, no se cuantifica y pareciera que fuera gratis. Después, respecto igual con respecto al plagio, claro, ahora en muchas universidades, ¿no es cierto?, tienen control de plagio con instrumentos, con herramientas, pero esas herramientas son caras, o sea, en el caso de la Turnitin tiene una herramienta, Identicate, ¿no es cierto?, que lo usa, a quienes usan OJS, ahí tiene un costo, digamos, que es asequible, pero después para tenerlo para 17.000 estudiantes revisándoles sus trabajos, y no solo los estudiantes de aquí, también algo más, es un problema ahí de ese tema. Hace unos días recordé justamente por esto del asunto del plagio de una tesista de acá que un tesista de una universidad X le copió la tesis íntegramente. ¿Ah? Le cambió solo reciclado por reciclar y listo, eso fue todo lo que le cambió en el título. Y revisé y el señor está hecho una larga carrera profesional con la tesis. ¿Eh? Y ese pasó así, ella no hizo demanda ni nada, podía haberlo hecho. Y claro, por otro lado, el asunto de los derechos de autor ha ido evolucionando, pero estamos siempre no llegamos a afinar un acuerdo total entre los editores, los libreros, los autores, y aquí, de otro lado, diría los bibliotecarios o quienes usan la información, porque unos quieren ganar a veces más de lo que, o ganar más, no ganar más de lo que, ganar más, y muchas veces el autor es el último que sale perjudicado de todo este negocio. Y las universidades o las instituciones públicas quieren que esos recursos estén disponibles para la educación en forma gratuita y solamente para eso. Ahí nunca se llega a un punto medio, digamos, de ello. Nosotros tenemos el problema de SADEL, ¿no es cierto? Aquí, problema de SADEL, no sé si el problema de SADEL porque nos presiona, que es una organización que representa a las editoriales chilenas y que ha hecho algunas cosas, presentado algunas demandas a las universidades acá por el mal uso de los textos. Bien, ya. Gastón, la última opinión de esta y después se van a despedir los. Gracias por dejarme para el final. Somos muy parlanchines. Mira, yo he tenido, digamos, comentando lo que dice Soledad con respecto al tema del plagio, que es un fenómeno difícil de controlar, ¿ya? Si ya ponte, no sé, por el caso de las tesis impresas, que no tienen formato digital y que controlar que otros estudiantes o tesistas plagien esos textos, es difícil de controlar eso. Es muy difícil, nos hemos dado cuenta, sobre todo, es tal vez más sencillo observar esto cuando lo puedes tú hacerle seguimiento, pero son tantos los textos que hay que es muy difícil controlar el tema del plagio. A nivel interno, sí, en los trabajos académicos, porque existen los software para hacer esas mediciones, pero controlar el plagio va a ser un tema en el futuro, y no creo que estemos nosotros como bibliotecarios exentos. Yo creo que es un relevante el rol que nosotros cumplimos en esta etapa, ¿ya? Ahora, naturalmente, que yendo al tema del derecho de autor, yo creo que hay cosas que hay que asumir. El conocimiento tiene un costo, y hay que reconocerle a los autores
ese costo. Las universidades es como rol ético, digamos, de asumir que tienen que respetar el derecho de autor. Nosotros, y como bibliotecarios, debemos defender ese rol de respetar el derecho de autor. En Chile, por ejemplo, está este fenómeno, y Luis, yo creo que lo debe compartir, el hecho de que esta nueva institucionalidad que se viene, que es la nueva constitución, trae este fenómeno y lo puso en carpeta ahora con respecto a cómo regular este tema de la propiedad intelectual, de los derechos de autor. Es un fenómeno que yo creo que tenemos que hacernos cargo, siendo texto digital, cualquiera sea el formato, hay que asumirlo, ¿ya? Y con respecto a algo que ahí se comentaba en torno al tema de que ¿qué pasa con el papel? O sea, nosotros cuando hablamos de texto impreso, naturalmente que tenemos asociado una industria que es la industria del papel. Y eso significa cortar árboles, eso es, cortar árboles para producir libros. Y claro, parece que la solución va por el libro electrónico. En ese sentido, sabemos que lo poco que deja de huella de carbono el libro electrónico no se compara con el efecto que tiene el libro impreso, que es una industria que afecta naturalmente a la naturaleza y eso ya lo tenemos por evidente. Entonces, creo que hay un elemento que sí se puede tener en el futuro que pudiese ser que una de las soluciones ecológicas, entre comillas, es que el libro electrónico puede darnos esa solución en el camino. Eso. Bien, pues estamos llegando al término. Les quiero pedir a todos, este conversatorio ha sido grabado y seguramente va a ser consultado por académicos, por alumnos, por personas y por colegas. De hecho, en Chile lo comunicamos a toda la asociación de bibliotecarios. Entonces quiero que ustedes se despidan diciendo cómo ven el futuro de la biblioteca en este universo que cada día más se expande en cuanto a información. Así que adelante, por favor. Bueno. El futuro de la biblioteca yo lo veo, obviamente, dando acceso, que siempre lo ha tenido, dando acceso, pero también formando. Entonces yo creo que el futuro de la biblioteca es una institución educativa por naturaleza, que desarrolla competencias en la gente, que hace que las personas puedan encontrar la información que requieren en ese gran mundo de conocimiento y puedan diferenciar entre lo bueno, puedan diferenciar entre lo malo, respeten el derecho de autor, que eso hay que formarlo, capacitarlo y estar haciendo campañas. Entonces yo creo que el futuro de la biblioteca es dar acceso a la información, y eso significa formar, desarrollar competencias, y significa pues estar cada vez mucho más presente en la vida de sus comunidades, que siempre lo ha hecho, pero cada vez con mayor articulación para que efectivamente lo que tenemos se use y se saque el mayor provecho, para que podamos unirnos como grupos, porque yo creo que el futuro de las bibliotecas tiene que estar muy bien en unión, en consorcios, en trabajo cooperativo y colectivo que permita que abaratemos costos en términos no solamente de compra, digitalización, también en no desperdiciar recursos haciendo yo un curso y el otro también y el otro también, sino que hagamos y compartamos. Entonces yo creo que el futuro de la biblioteca está en estos puntos. Muchas gracias. Adelante. A mí me gustaría dar una visión también similar a la de Juan Carlos y agregarle algo que creo que la biblioteca, sobre todo en espacios de educación superior o de educación en general, se transforma como espacio de aprendizaje, ¿no? Es decir, quienes están dentro de las bibliotecas hoy viven, ¿no?, una experiencia mucho mayor de aprendizaje que de lectura. Si bien el libro impreso todavía está presente, quienes van a la biblioteca pueden tener una cantidad y una variedad de recursos que impactan más directamente en su experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, si bien las bibliotecas procuramos tener el libro, también
este desafío de incorporar nuevos recursos, estas nuevas maneras de acceder a la información, generar espacios diferentes donde el acercamiento con el conocimiento se vive y se experimenta diferente, impactan directamente en la experiencia que viven nuestras comunidades a la hora de aprender o de enseñar. Ese creo que es el futuro para mí cercano de la biblioteca. Muchas gracias. Adelante. Yo es que tenía tu mano levantada, Gastón, entonces. Sí. Bueno, sí, la biblioteca, digamos, tradicional no va a ir, no va a desaparecer así en un tiempo inmediato ni tan cercano tampoco. Lo que sí vamos a ir teniendo, repitiendo algunas de las cosas que dije antes, es el hecho de que vamos a tener menor cantidad de copias de los recursos que compramos, adquirimos o mantenemos. Y nos vamos a ir enfocando igual en algunas disciplinas en las cuales más que el trabajo o el aprendizaje, vamos a mantener, yo creo, más recursos que apuntan al enriquecimiento personal, a los intereses particulares de nuestros usuarios, o aquellas disciplinas emergentes que no están tan tratadas a nivel virtual. Eso lo vamos a continuar manteniendo. Igual, convencional, yo creo que en algún momento igual nuestras bibliotecas se transformarán en que tendremos en cada puesto de estudio una pantalla donde el estudiante puede acceder directamente a los recursos virtuales o trabajar con los recursos locales. Y lo importante es tratar de mantener igual aquí nuestras estanterías abiertas, porque así los estudiantes pueden circular, consultar, tomar aquellos libros, aquellos que ya vienen de la virtualidad, pueden acceder a un libro impreso. Muchos de esos estudiantes o algunos de los estudiantes en sus casas yo creo que ya tienen muy pocos textos, no como nosotros que tenemos nuestras casas llenas de textos para los libros, ¿no? Y mantenerle, como decía Soledad, un espacio, aparte con muchos recursos, un espacio amigable, donde el estudiante pueda permanecer ahí. De hecho, en el caso nuestro, que a pesar de que estamos en un punto que es muy helado, hay estudiantes que esperan que la biblioteca se abra temprano y están hasta la última hora. Tenemos una sala que permanece abierta. Bueno, ahora no, tiempo de pandemia, tenemos ahí ciertas restricciones en eso, pero permanece abierta todo el año, las 24 horas del día, siempre está abierta. Entonces, y uno los encuentra muchas veces en la mañana ahí estudiando o trabajando, algunos durmiendo, en la mañana tratando de recuperar. Entonces, en la medida también que les tengamos una biblioteca acogedora donde pueda ir a descansar, a conversar o a intercambiar opinión con sus demás, no nos abandonarán. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo adhiero a lo que dicen nuestros panelistas, digamos. Hay algo que aprendí, creo, cuando entré a estudiar bibliotecología y documentación. Recuerdo que nuestra profesora de Fundamentos de la Bibliotecología nos llevaba a conocer el campus San Joaquín, ¿ya? De la Católica. Y la experiencia que a mí me marcó fue esa visita a esta biblioteca. Es un edificio entero, ¿ya? Un piso completo que recorrí y donde encontraba esas situaciones que Luis comenta, de los usuarios en distintas situaciones. Y el espacio de lectura era un aspecto. El otro es que la biblioteca, siendo acogedora, atrae a los usuarios, y nosotros como biblioteca debemos propender a eso, o sea, hacer el espacio de biblioteca amigable,
y como lo dice Soledad, unos espacios de aprendizaje. Yo creo que ese fue lo que yo percibí desde que me inicié en esta profesión, que la bibliotecología podía aportar, digamos, al aprendizaje de los estudiantes, y desde distintos aspectos. El uso es uno, digamos, pero creo que ahí nosotros podemos mucho que dar. Yo entiendo que, y no voy a cambiar de idea en ese sentido, que la biblioteca es el centro, es el corazón de la universidad. Y resguarda el conocimiento, y la universidad es conocimiento. Entonces, si nosotros contribuimos a compartir ese conocimiento, a que accedan los usuarios, a que puedan amigablemente, digamos, o acogedoramente poder contar con estos recursos que particularmente, acuérdense que son gratuitos. Nosotros, si hay algo que es lo que ronda las bibliotecas, que los servicios suelen ser gratuitos, y acceder a un texto gratuito, yo creo que ya es lo que debiera darse siempre en una biblioteca. Entonces, creo que el futuro tenemos de todas maneras, digamos, como organización educativa dentro de la institución, en este caso la educación superior. Eso. Gracias, Gastón. Bien, un saludo a todos. Los agradecimientos por vuestra participación. Sois vosotros, en verdad, quienes depositarios del saber de vuestras universidades. Sois, como habría dicho Cervantes, los guardianes del conocimiento. Así es que muy agradecido. Este conversatorio ha sido grabado y va a ser consultado por muchos. Así que les agradecemos vuestra participación muy de veras. Gracias. Esperamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias. Y gracias también por la invitación. Saludos, María Soledad. Hasta luego. Hasta luego. Nos estaremos viendo. Adiós. Nos veremos. Gracias.